Hola amigos, amantes de la fisiología y especialmente de la fisiología del ejercicio, bienvenidos a un nuevo capítulo y hoy vamos a hablar de un tema que muchos podrían pensar es un tema del cual ya se sabe todo, se ha escrito, se publica de manera reciente, pero la verdad es que nos falta mucho por entender y por saber. Vamos a hablar el día de hoy de la grasa visceral. ¿Cuál es su origen biológico? ¿Por qué es tan importante su estudio? ¿Qué se hace básicamente para evaluarla? ¿Por qué en el contexto fisiopatológico se analiza de manera permanente? Y pues muy importante, ¿qué podemos hacer para reducir esta grasa visceral? Especialmente, ¿qué hace el ejercicio físico para reducir la grasa visceral? Y obviamente, pues mejorar nuestra salud, que es el objetivo fundamental. Así que bienvenidos, quédense hasta el final y comencemos. Lo primero que vamos a hacer es algunas consideraciones biológicas sobre la diferencia especialmente de la grasa visceral y la grasa subcutánea. Los seres humanos acumulamos grasa y acumulamos allí energía, básicamente, de manera subcutánea, es decir, la grasa que está en el tejido celular subcutáneo, debajo de la dermis. En la piel es epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo allí. Y la otra diferenciación es la grasa visceral. La grasa visceral está alrededor de órganos internos, órganos como el intestino, pero también alrededor de diferentes otros órganos, como el corazón, como el riñón, como el páncreas. Y muy interesantemente, lo que se ha encontrado es que en la actualidad sabemos la grasa visceral no solamente rodea al órgano, y de hecho desde afuera interfiere un poco en su función, sino que además tiende a infiltrar los órganos, algo de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante, pero que es importantísimo desde el punto de vista biológico. Ahora, ¿qué pasa con esta grasa? ¿O por qué hacemos esta diferenciación de grasa visceral, subcutánea? Pues digamos que lo más importante es tener en cuenta que su origen embriológico y por ende muchas de las respuestas desde el punto de vista hormonales o desde el punto de vista fisiológico que generan son diferentes. Es decir, la grasa o el tejido adiposo, los adipocitos, en un poquito más específico, se originan de una estructura embrionaria que se llama el mesodermo. Sin embargo, en ese proceso de diferenciación, cuando algunas células, algunos adipocitos van hacia la piel y otros se quedan en la parte interna o acompañando los órganos internos, estos adipocitos cambian. Y una de las grandes diferencias que tienen estos adipocitos es que, por ejemplo, la grasa subcutánea responde aumentando su tamaño, generando hipertrofia, hiperplasia, especialmente en respuesta a estrógenos, mientras que la grasa visceral lo hace en respuesta a la testosterona. En otras palabras, por eso es que las mujeres acumulan más grasa subcutánea, y es porque los estrógenos hacen ese estímulo allí sobre el tejido celular subcutáneo. Pero en los hombres, nosotros acumulamos más grasa a nivel visceral, porque la testosterona estimula el crecimiento allí de los adipocitos. Esto hay que tenerlo, digamos que muy en cuenta, especialmente porque en las mujeres, después de la menopausia, como los estrógenos van disminuyendo, pues esto hace obviamente que la testosterona pues tienda a perderse ese balance estrógenos-testosterona y hace que se aumente la grasa visceral en las mujeres. Ahora, ¿por qué además es diferente o dónde hay otras diferencias? Los adipocitos que nosotros encontramos en el tejido celular subcutáneo, la grasa subcutánea, son adipocitos que tienen un papel importante, obviamente, en la acumulación de grasa, en la acumulación de triglicéridos. Pero no se acompañan de una población de otras células tan grande. Allí hay algunas células que se llaman preadipocitos, hay unas células que se llaman fibroblastos, y algunas muy poquitas células del sistema inmune que los acompañan, como macrófagos. Pero cuando uno mira la grasa visceral, en la grasa visceral allí sí hay
adipocitos, por supuesto, preadipocitos, pero hay un montonón de células del sistema inmune, especialmente en células que se llaman macrófagos y eventualmente uno ve allí linfocitos. Ahora, ni en el tejido celular subcutáneo ni en la grasa visceral solamente hay estas poblaciones celulares. En realidad se han descrito hasta 100 diferentes tipos de células allí presentes, que obviamente se sale de la explicación de este audio o de este video. Una última diferencia para poder entender un poco por qué nos preocupa tanto la grasa visceral. La grasa subcutánea es un tejido adiposo que, si bien es cierto, es capaz de producir algunas hormonas, muchas de las hormonas que la grasa subcutánea, puede producir tienen un efecto antiinflamatorio. Hay de hecho una muy interesante que se llama la adiponectina, que se ha estudiado mucho en diferentes contextos y que es benéfica, es muy buena porque ayuda a reducir la resistencia a la insulina, entre otras cosas. Cuando miramos las sustancias que en el contexto clínico se llaman adipoquinas o adipocitoquinas, que produce la grasa visceral, pues lastimosamente una inmensa cantidad de las sustancias que ella produce son de origen inflamatorio. Y en esta inflamación, y ahí podemos decir nombres que pueden sonar un poquito raros para algunos, factores de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, interleuquina 1, junto con las células del sistema inmune que están allí, que también se activan, pues hace que las personas con un aumento de la grasa visceral tengan un estado inflamatorio crónico. Y esta inflamación crónica es, lastimosamente, la que predispone al desarrollo de otras enfermedades, de lo cual vamos a hablar en un momento. Entonces, pues lastimosamente una de las complicaciones de que una persona acumule grasa visceral está, como les decía hace un momento, en el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles. Por ejemplo, la diabetes. Imagínense esto tan interesante. Cuando el tejido adiposo, la grasa visceral, aumenta de tamaño, eventualmente algunos adipocitos se necrosan. Necrosar significa morir, mueren, entre otras por una hipoxia. Y esto hace que, lastimosamente, estos adipocitos que mueren liberen al torrente sanguíneo algo que se conoce como ácidos grasos libres. Los pacientes que tienen un exceso de grasa visceral tienen en su circulación muchos ácidos grasos libres. En el músculo, por ejemplo, cuando estos ácidos grasos se meten a la célula muscular, sobre todo en pacientes obviamente diabéticos, pues al ingresar dentro de la célula muscular, lo que hace es que altera la señalización de una hormona muy importante que es la insulina. Es decir, en el músculo hace que la insulina ya no cumpla con su función. Y por eso, pues lastimosamente estos pacientes hacen resistencia a la insulina y si no revertimos eso rápidamente, pues predispone al desarrollo de diabetes. También sabemos que la grasa visceral produce sustancias químicas que hacen que se aumente, por ejemplo, la vasoconstricción generalizada. O sea, lo que aumenta es algo que se llama la resistencia vascular periférica. Y esto, en otras palabras, es un predisponente muy importante para el desarrollo de hipertensión arterial. El paciente que tiene grasa visceral tiene mucho más riesgo de ser hipertenso. Por otro lado, el aumento de esta grasa visceral, de este estado inflamatorio del cual hablábamos hace un momento, la presencia de ácidos grasos libres, también hace que las placas ateromatosas, las placas que se van formando en el interior de las arterias, también aumenten de tamaño. Es decir, el hígado, la grasa visceral aumenta el riesgo de desarrollar ateroesclerosis e infarto agudo de miocardio. Y por último, pues no menos importante, y además hay muchas otras condiciones, pero muy importante, está la esteatosis hepática metabólica. Este es un término que reemplaza lo que antes llamábamos el hígado graso no alcohólico. O sea, la esteatosis hepática, que en realidad es de origen metabólico, se da básicamente porque cuando el tejido adiposo, la grasa visceral, libera ácidos grasos, estos viajan por un tipo de circulación que se llama la circulación portohepática, que van directamente al hígado.
Y en el hígado, el acúmulo de estos ácidos grasos hace que se formen triglicéridos y hace, obviamente, que favorezca, contribuya al desarrollo de esta alteración que, como les decía hace un momento, antes se llamaba hígado graso, ahora se conoce como esteatosis hepática de origen metabólico. Podríamos aquí quedarnos, la verdad, hablando de muchas otras condiciones patológicas. O sea, sabemos, por ejemplo, que hay diversos tipos de cáncer que están relacionados con la grasa visceral e incluso enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Pero por ahora, esa es un poco la visión general de por qué en el contexto patológico es tan importante saber que existe esta grasa y obviamente combatirla. En este punto, por supuesto, muchos estaremos pensando, bueno, definitivamente el aumento de la grasa visceral es un problema. ¿Qué puedo hacer yo para detectarla? ¿Cómo puedo yo saber si tengo un exceso de grasa visceral o no? Bueno, la verdad es que aquí es donde tenemos todavía algunas dificultades. Porque la grasa subcutánea, al final de cuentas, es muy sencillo. Sobre todo por antropometría, yo puedo utilizar un plicómetro, un adipómetro y medirla. Pero en este caso la grasa visceral es más complicadita. Desde el punto de vista antropométrico, la medición del perímetro abdominal puede ayudar. De hecho, cuando no tenemos ninguna otra alternativa, medir el perímetro abdominal en hombres y en mujeres nos ayuda. Y cuando el perímetro abdominal en mujeres supera los 88 centímetros y en hombres supera los 102 centímetros, pues uno puede sugerir la presencia de grasa visceral. ¿Qué hacemos de manera adicional, obviamente, para tratar de ser más acucioso con la medida? Pues el método antropométrico ya no nos sirve mucho y utilizamos métodos diagnósticos. La bioimpedancia nos ayuda con todas las dificultades y con todos los bemoles que ella tiene. El gol estándar, que se llama la densitometría, nos ayuda también a su diagnóstico. Obviamente por ecografía, por resonancia primero, podemos diagnosticarlo, por tomografía. Y un poco de manera reciente ha sido muy interesante el que se han desarrollado algunos índices ecográficos. La ecografía o el ultrasonido es una estrategia de evaluación que es sencilla, rápida, no es muy costosa. Depende un poco del operador, obviamente, del radiólogo, pero en realidad podemos nosotros utilizarla con algo que se llama la ecografía nutricional, que en algún otro momento lo podemos ampliar, pero consiste básicamente en la evaluación del grosor de la grasa visceral a partir de la colocación del ecógrafo en ciertas partes de nuestro cuerpo. En realidad eso es lo que tenemos. ¿Qué hay en desarrollo o qué se está investigando? Pues métodos que sean económicos, precisos, asequibles para la evaluación. Entonces, en este orden de ideas, pues hay algunos, por ejemplo, algunos dispositivos que se colocan alrededor del abdomen, que emiten un ultrasonido en 3D. Hay diferentes otras alternativas, pero no tenemos por ahora nada más. Entonces, si no tenemos más, perímetro abdominal, idealmente la bioimpedancia, que es económica, fácil, y la ecografía nutricional. Bueno, digamos que ya diagnosticamos, ya sabemos que una persona tiene grasa visceral. Entonces ahora la pregunta obviamente obligada es, ¿qué hago yo para disminuirla? ¿Qué puedo hacer? Comencemos por aquellas cosas que tienen un poco menor de evidencia, pero que eventualmente nos pueden servir. Sabemos ahora muy bien que las personas que tienen alteraciones de su sueño, que no descansan adecuadamente, tienden a acumular una mayor cantidad de grasa visceral. Entonces, por allí podríamos hacer una primera intervención. Las personas que sufren de estrés crónico, estrés laboral, sabemos que esa sobreproducción de cortisol también estimula el aumento de la grasa visceral. Bueno, otro aspecto interesante para mejorar. La nutrición, la alimentación. Cuando una persona hace un déficit calórico, recorta especialmente los carbohidratos, aumenta un poquito las proteínas, pues digamos que hay un cambio sobre la grasa visceral que, digamos que dependiendo de la persona que lo haga, o un poco de los antecedentes y otros aspectos allí relacionados, pues puede ser relativamente pequeña o lenta. Pero el gol estándar o la estrategia más efectiva, sin decir que las anteriores no, y de hecho es súper complementario todo este aspecto, es el ejercicio físico.
definitivamente, cuando combinamos ejercicio físico con un pequeño déficit calórico, pues sabemos muy bien que la grasa visceral responde de manera absolutamente eficiente al ejercicio. Es más, una discusión que en muchas ocasiones se tiene, por ejemplo, con los pacientes, es que los pacientes intentan determinar la evolución de su rendimiento, de su ejercicio físico, evaluando únicamente la grasa subcutánea. Es decir, se miran al espejo y dicen, pues a mí me sobra de aquí o de aquí, y quieren básicamente disminuir esa grasita, y cuando la disminuyen pues son felices, pero si no disminuye pues obviamente se sienten frustrados. Pero aquí viene la magia del asunto. En el ejercicio físico, cuando el cuerpo empieza a utilizar grasas como fuente de energía, él tiene una tendencia a utilizar primero la grasa visceral y luego la grasa subcutánea. Es decir, en el contexto biológico esto es una maravilla porque el cuerpo quiere primero salud, primero entiende claramente que esta grasa es lesiva y primero disminuye ese efecto lesivo y luego viene el aspecto estético. Así que si tú estás haciendo ejercicio físico y no ves muchos cambios, estás muy juicioso con la alimentación, entre otras, pues piensa lo siguiente. Es muy probable que lo que esté disminuyendo es la grasa visceral, esté disminuyendo la inflamación, el riesgo cardiovascular, el riesgo de diabetes, de hipertensión. Y eso es buenísimo. ¿Qué ejercicios se recomiendan? Pues en realidad, lo primero es que si una persona no hace absolutamente nada y se mueve, pues ya tenemos ganancia. Pero si podemos ser un poquito más especializados en la prescripción del ejercicio, sabemos muy bien que los trabajos de fuerza, el entrenamiento de la fuerza, especialmente combinado con ejercicio de resistencia aeróbica, lo que llamamos entrenamiento concurrente, es una excelente estrategia para la reducción de la grasa visceral. Otras estrategias, como el entrenamiento interválico de alta intensidad, han demostrado que son muy eficientes, pero con la salvedad de que no es durante el ejercicio, no es durante el HIIT que se disminuye la grasa visceral, sino es un aspecto posterior al entrenamiento que requiere también algunos aspectos nutricionales. Entonces, pues la idea aquí es interesante. Ejercicio, déficit calórico, mejora obviamente tu descanso, tu sueño, el estrés, y con eso vamos a empezar a disminuir la grasa visceral. Bien, y para ir cerrando, algunas ideas generales que vale la pena, digamos que, llevarnos allí. La primera, no todos los pacientes obesos tienen un exceso de grasa visceral, pero no necesariamente todas las personas que son delgadas tienen poquita grasa visceral. Es decir, hay muchos pacientes obesos que tienen exceso de grasa subcutánea, y cuando uno lo evalúa de manera un poquito precisa se da cuenta que la grasa visceral está disminuida, lo cual no quiere decir que sea bueno, pero por lo menos no es tan malo. Pero más peligroso aún es cuando vemos personas muy delgadas que incluso las evaluamos por índice de masa corporal, nos da un índice de masa corporal perfecto, todo el mundo dice que es excelente, que qué bien está, y cuando lo evaluamos un poquito en detalle, sobre todo por bioimpedancia u por otras estrategias, nos damos cuenta que tiene mucha grasa visceral, y esa es la persona delgada que eventualmente puede sufrir un infarto agudo de miocardio de manera temprana. Algunos 2 o 3 daticos adicionales. Hacer excesiva cantidad de abdominales no me reduce la grasa visceral, no es una estrategia para disminuirlo. El déficit calórico intenso, me reduzco mi alimentación, consumo solo 500 kilocalorías al día, no hago ejercicio, difícilmente reduce la grasa visceral. No es una estrategia eficiente para la reducción de la grasa visceral. La liposucción o los tratamientos quirúrgicos para la obesidad no reducen de manera, eso sí, nada, no reducen nada la grasa visceral porque solamente afectan la grasa subcutánea. Lo cual, pues, como ya lo hemos dicho, la grasa subcutánea puede hasta tener un factor protector. ¿Listo? Entonces, por eso, digamos que incluyo estas ideas, pues, sencillamente para cerrar la idea inicial. El ejercicio físico y el déficit calórico son las herramientas claves para la disminución de la grasa visceral y con esto la reducción del riesgo cardiovascular y de enfermedades de tipo metabólico. Bueno, en realidad, cuando estaba intentando preparar este episodio,
pues me encontré mucha información adicional. No quise aquí hacerlo tan extenso, no quise dar tantos datos desde lo biológico, pero por supuesto, si eventualmente quieres profundizar en ello, pues escribirme, preguntarme. Como siempre, les agradezco muchísimo el apoyo que he recibido en este tipo de videos, en los podcasts, así que muchísimas gracias. Créanme que me motiva muchísimo a seguir tratando de hacer este tipo de contenido, de compartirlo con ustedes y tratar, obviamente, de que ustedes sean cada vez mejores expertos en fisiología del ejercicio. Un abrazo grande para todos. Hasta la próxima.